¿Qué es el síndrome linfoproliferativo post-trasplante? En siglas SLPT, más fácil en siglas. ¿Y qué relación tiene con el virus de Epstein-Barr? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo viven el diagnóstico los pacientes? ¿Existen tratamientos? A estas preguntas y muchas más vamos a dar respuesta esta tarde. Bienvenidas, bienvenidos a la jornada Dando Voz al SLPT. Un espacio de diálogo muy necesario, organizado por Pierre Fabre, para dar a conocer y sensibilizar sobre esta enfermedad. Me presento, soy Marta Fernández Rivera, periodista especializada en salud, y es un verdadero placer compartir con todas las personas que ya estáis conectadas, muchísimas gracias, y con estos fantásticos ponentes que me acompañan y que os voy a presentar a continuación. Tengo aquí a mi lado a la doctora Rebeca Bailén Almorós, especialista en hematología del Servicio de Hematología Hospital General del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Rebeca, bienvenida. Muchas gracias. Creo que nos vas a aportar mucha luz, porque antes comentábamos en el off que estos términos son complicados y seguramente nos va a contar todo de manera detallada para que todos podamos comprenderlo. A su lado está Rosa Gómez, psicóloga de la FENET, Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Hola, Rosa. Hola, ¿Qué muchas tal? gracias por la invitación. Bienvenida también, que tienes mucho que contarnos de las experiencias también que tenéis. A su lado, Álvaro Golbano Navas, psico-oncólogo de AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Bienvenido también, Álvaro. Muchas gracias. Buenas tardes. Y a su lado, en el siguiente Chester, un poco más allá, contamos con María Dolores Martínez Donate, presidenta de FEDCO, Federación Española de Trasplantados del Corazón. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Que te puedo llamar Loli? Me has dicho, por ¿verdad? supuesto. Sí, Pues sí, estupendo, así más cercano. Y por último, Juan Carlos Julián, director general de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, Alcer. Bienvenido también. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos y enseguida vamos a entrar en materia. Pero queremos insistir en la importancia de dar a conocer y divulgar sobre el SLPT, ya que es una complicación rara y muy grave en algunos casos. Hasta el 20% de los pacientes trasplantados pueden sufrir SLPT. Por lo tanto, es vital que se diagnostique lo antes posible. La manifestación más habitual es el linfoma. Os animamos desde ya a participar activamente, enviando vuestras preguntas. Y al término de la jornada, en el turno de preguntas, nuestros ponentes contestarán a las preguntas que nos hayáis enviado. Y vamos ya con el primer bloque, siguiendo la agenda, y quién mejor que la doctora Bailén para que nos introduzca en el tema y nos explique qué es el SLPT. Doctora Bailén, Rebeca, cuando quieras. Te escuchamos con máxima atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Pierre Fabre por la organización de la jornada y por invitarme a participar en ella, y muchas gracias, por supuesto, a todos los que estáis conectados por vuestro interés en esta entidad. El síndrome linfoproliferativo post-trasplante, al que comúnmente llamamos SLPT por abreviar, por lo complejo que es el nombre, es una complicación post-trasplante que puede ocurrir en un porcentaje significativo de pacientes después de haberse sometido tanto a un trasplante de órgano sólido como a un trasplante hematopoyético, el que comúnmente se conoce como trasplante de médula ósea. Esta complicación ocurre, como digo, con una frecuencia bastante variable. Es algo más frecuente en el trasplante de órgano sólido, en el que la incidencia varía entre un 1 y un 20% dependiendo del tipo de trasplante, y en el trasplante hematopoyético ronda del 1 al 10% dependiendo de la plataforma de trasplante que vayamos a utilizar. Mientras que en el trasplante de órgano sólido es una complicación que se presenta de forma un poco más tardía. Hay un primer pico al año o a los 2 años de realizar el trasplante y un segundo pico a los 5 o 10 años. En el trasplante hematopoyético ocurre fundamentalmente de forma precoz en los primeros 6 meses después de realizar el procedimiento. Y los factores de riesgo difieren también un poco entre el trasplante de órgano sólido y el trasplante hematopoyético, pero hay que tener en cuenta que en ambos tipos de trasplante al final esta entidad está relacionada fundamentalmente con la gran inmunosupresión a la que están sometidas los pacientes. Cuanto más inmunosupresión se requiera, porque el tipo de órgano que vamos a trasplantar lleva una mayor carga de sistema inmunitario propio que hace que la inmunosupresión sea mayor, pues mayor va a ser el riesgo, de tal forma que va a ser más frecuente, por ejemplo, en el trasplante intestinal o en el pulmonar que en otros tipos de trasplante, pero también siendo estos trasplantes mucho menos frecuentes que el trasplante cardíaco, el renal o el hepático, pues finalmente la incidencia, la prevalencia, mejor dicho, va a ser mayor en estos tipos de trasplante que sí son más mayoritarios. Y en el trasplante hematopoyético
Asimismo, los factores de riesgo se van a relacionar fundamentalmente con la carga de inmunosupresión que requiera el paciente. Y esto también es algo a tener en cuenta. Los pacientes que reciben un trasplante de órgano sólido van a requerir una inmunosupresión generalmente de por vida, mientras que en el trasplante hematopoyético, dado que nosotros trasplantamos un sistema inmunológico nuevo, al final el cuerpo hace una tolerancia de tal forma que la inmunosupresión se puede suspender con el tiempo. Y esta es la razón de que pasados esos primeros 6 meses el riesgo de esta complicación disminuya muy significativamente en el trasplante de médula ósea. Y hay otro factor muy importante relacionado con el desarrollo de esta enfermedad, que es la infección por el virus de Epstein-Barr, puesto que la mayor parte de síndromes linfoproliferativos post-trasplante van a estar relacionados con una reactivación de este virus. El virus de Epstein-Barr es un virus del grupo herpes. Son los virus que conocemos bastante porque son los que nos salen en la boca cuando sale una calentura en la comisura de los labios. Los virus del grupo herpes son virus que en general se transmiten por contacto estrecho, por saliva, que son muy prevalentes en la población general. Cuando miramos a los adultos, el 90% de los adultos han estado expuestos a estos virus, y en particular también al virus de Epstein-Barr, y este virus es el agente causal de una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa y que se conoce comúnmente como enfermedad del beso, que es un cuadro de fiebre, adenopatías, crecimiento de los ganglios, generalmente dolorosos, y faringoamigdalitis. En los niños, si se pasa de pequeño, lo más habitual es que sea una faringoamigdalitis sin más, que es indistinguible de otras infecciones víricas. La cuestión es que aunque la infección se resuelva, el virus se queda acantonado en el sistema inmunológico, en las células que se llaman linfocitos, que son células que tienen que tratar de defendernos de las infecciones. Entonces, cuando hay una situación de inmunosupresión severa, el virus se aprovecha de esa situación y se reactiva. Y en esa reactivación, el virus es capaz de transformar a la célula del sistema inmune normal en una célula capaz de adquirir una ventaja proliferativa que hace que se haga inmortal, que prolifere de forma descontrolada y que sea resistente a todos los controles del sistema inmunológico que frenan esa proliferación. Que esto, lógicamente, va a ser mucho más severo en aquellos pacientes que tengan una inmunosupresión que esté impidiendo el normal control del sistema inmune sobre esa proliferación, de tal forma que la clínica que se va a producir en los pacientes que desarrollan esta enfermedad es la clínica de un linfoma. ¿Y qué es un linfoma? Un linfoma es una transformación neoplásica, un tumor que procede del sistema linfático, que a su vez es el órgano que tenemos en el cuerpo que se encarga de defendernos de las infecciones y que fundamentalmente está constituido por los ganglios linfáticos, que son los pequeños bultitos que a veces nos salen cuando tenemos una infección en el cuello o en las axilas o en las ingles, el bazo y luego otra serie de órganos entre los que también está involucrada la médula ósea. Los síntomas que pueden tener los pacientes una vez que desarrollan este linfoma, pues fundamentalmente son síntomas generales, fiebre, sudoración nocturna, que en muchos casos obliga a los pacientes a cambiar las sábanas de todo lo que sudan, pérdida de peso y luego aparición de adenopatías. Lo más habitual es que un paciente que ya está trasplantado por lo que sea, aparezca en la consulta con un bultoma, decimos, en alguna localización, habitualmente el cuello o en las axilas, lo más habitual. Y ese crecimiento de los ganglios pues es lo que nos va a dar la pista a los médicos para sospechar esta entidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues una vez que nosotros tenemos un bulto en cualquier sitio, lógicamente lo que hay que ir es a ver con el microscopio qué está pasando ahí. Y para eso lo que hacemos es que tomamos una biopsia, normalmente guiada por ecografía o por alguna otra técnica, vamos directamente a ese lugar, tomamos una muestra y la analizamos en el laboratorio. Y eso, que nos va a dar el diagnóstico definitivo, esa anatomía patológica, se va a acompañar de un estudio de estadiaje que vamos a realizar con el objetivo de identificar en qué más sitios está localizado el linfoma, puesto que en muchas ocasiones está diseminado por varios sitios, lo cual no necesariamente implica un peor pronóstico. Y una vez que tenemos ese diagnóstico hecho, tenemos que utilizar algún tipo de tratamiento para tratar de eliminarlo, puesto que esta enfermedad de forma descontrolada pues potencialmente puede ser mortal. Entonces, como hemos dicho, el principal problema que tienen los pacientes que desarrollan esta entidad es el grandísimo grado de inmunosupresión al que están sometidos, de tal forma que el pilar fundamental va a ser tratar de reducir la inmunosupresión en lo posible para dejar al sistema inmunológico libre que pueda controlar esta proliferación del linfoma. Sin embargo, en el trasplante hematopoyético esto será posible en algunas ocasiones, pero en el trasplante de órgano sólido es muy difícil poder suspender la inmunosupresión del todo, puesto que esto haría que el cuerpo rechace el órgano que hemos trasplantado, y de ahí que se busque el mínimo grado de inmunosupresión, pero
buscando siempre también no provocar un rechazo de un órgano que obviamente era vital porque justo por eso se ha hecho el trasplante. Entonces nos ayudamos de dos estrategias para tratarlo. Uno es un agente inmunoterápico que va dirigido directamente frente a los linfocitos y que se llama rituximab. Ese anticuerpo elimina a los linfocitos infectados y eso se combina con quimioterapia. Pero pensad que tenemos que administrar quimioterapia a pacientes que muchas veces ya están muy comprometidos por su propio trasplante. Y en el trasplante de hematopoyético, en el trasplante de médula ósea, tendremos que tratar de suspender la inmunosupresión si se puede, utilizar también el rituximab, pero lamentablemente no se puede administrar quimioterapia, puesto que esto haría un daño muy importante sobre la médula ósea y eliminaría completamente al injerto, lo cual es limitante. De esta forma, los pacientes que no responden a estas estrategias, que no responden o que progresan, tienen un pronóstico muy malo. Esta curva que os pongo aquí es una curva de supervivencia. Podéis ver el tiempo y cómo van los pacientes que no responden en la línea azul o los pacientes que no se tratan en la línea verde. Y como veis, los pacientes que no responden tienen una probabilidad de supervivencia a 100 días muy baja, de solo un 20%, de tal forma que este es un escenario huérfano para los médicos, es una necesidad no cubierta, puesto que es un escenario de muy alta mortalidad y sobre un paciente que lamentablemente ya lo ha pasado muy mal y que es muy frágil. Así que como mensajes para llevaros a casa, decir que esta es una complicación infrecuente que ocurre tras un procedimiento que también es infrecuente, por tanto es una enfermedad huérfana, que la razón por la que se desarrolla es la incapacidad del sistema inmunológico para controlar esta replicación del virus de Epstein-Barr, que la clínica y el diagnóstico son comunes a los de otros linfomas y que el tratamiento va a consistir en retirar la inmunosupresión y administrar combinaciones de tratamiento que eliminen a las células infectadas siempre que el paciente responda y lo pueda tolerar, pero que en los pacientes refractarios el pronóstico es muy malo y gracias a la terapia celular parece que por fin vamos a poder mejorar el pronóstico en estos pacientes. Muchísimas gracias por vuestra atención.